y le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan con nosotros. We would like to welcome everyone who's been connected through social media. Quiero comenzar haciendo una pregunta. We would like to begin today's sermon by asking a question. ¿Quiénes aquí son hijos de Dios? Who here are children of God? Es porque así se llama el mensaje de hoy. That's today's sermon. ¿Quiénes son hijos de Dios? Who are children of God? Y en la palabra en Juan 1:12 nos dice así: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. And in the book of John 1:12, the word reads as such, but as many as received him, to them gave he the right to become children of God, even to them that believe on his name. Quiero pedirle que juntos oremos al Señor I want to ask of you that we all united may pray to the Lord, para que hoy podamos entender so that today we may come to an y understanding recibir, and receive, creer to believe in lo que es nuestra identidad de Él. what our identity in God is. Le pedimos al Señor que por medio de su palabra And we ask of the Lord that through his holy word y de su espíritu and through his Holy Spirit, se rompan en nuestra mente fortalezas all these fortresses, barriers in our minds may be broken. que son pensamientos que van en contra de la voluntad de Dios. These are thoughts that go against God's will. Señor, que hoy también nuestra fe esté más activada que nunca And Lord, that today our faith is more active than ever before. y que aumente nuestra comunión contigo. And that our fellowship, our communion with you may enlarge. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. We ask of you in the name of Jesus Christ. Amén. Recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de hijos de Dios, So remember that in the Old Testament, when it was spoken about children of God, la mayoría de las veces tenía que ver con los ángeles. for the most part, it had to deal with angels. Le voy a dar un ejemplo. And I'm going to share an example. Job capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1:6. Now it came to pass on the day when the sons of God came to present themselves before Jehovah, that Satan also came among them. Génesis 6:2, Genesis 6:2, Job 2:1, Job 2:1, Job 1:6 que lo acabamos de leer, and Job 1:6, which we just read. Job 38:7. Job 38:7. Tiene que ver con hijos de Dios hablando acerca de los ángeles. All these texts deal with the children of God, speaking about the angels. Solamente hay 3 menciones de hijos de Dios en el Antiguo Testamento In the Old Testament, there's only 3 mentions of children of God, que tienen que ver con nosotros como hijos. which actually deal with us, people, as children. Pero en una de las menciones es del Deuteronomio 14:1, una de las menciones But one of the mentions is Deuteronomy 14:1, que habla de que es hijo de Dios todo aquel que obedece la ley. which says that all who obey the law are children of God. Y las otras dos que son Éxodo 4:22 The other two will be Exodus 4:22, y Oseas 1:10, Oseas 1:10. habla de hijos de Dios, pero refiriéndose en general al pueblo de Israel. It speaks about children of God, yet referring to the people of Israel in general. Y en Oseas es algo profético. And in Hosea is something prophetic. Quiere decir que prácticamente nadie se consideraba hijo de Dios. Meaning that practically no one will be considered a child of God. Por eso a Moisés se le llamaba siervo, This is why Moses was called servant. a Abraham, a David y a Isaías, Abraham, David, and Isaiah, la Biblia habla de ellos como siervos de Dios. the Bible refers to them as servants of God. El que más adelantó fue Abraham, So the one that went the furthest was Abraham, que se le consideró amigo de Dios. who was considered a friend of God. Ahora que le hago una pregunta, ¿quién es más cercano para a usted? ¿Un amigo o un hijo? Now I ask
ask you a question. Who's closer for you, a friend or a child? Un hijo es más cercano. All right, a son or a daughter is closer than a friend. Entonces, tenemos que comprender que cuando Jesús dice que Él es hijo de Dios, So we must understand that when Jesus says that it's a child of God, prácticamente es la primera vez que un hombre se atreve a decir eso. it's practically the first time that a man dares to say such thing. Juan 5:18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. John 5:18, for this cause therefore the Jews sought the more to kill him, because he not only brake the Sabbath, but also called God his own Father, making himself equal with God. Comencé preguntando que quién era hijo de Dios. So I began to ask, who was a child of God? Y todos con libertad levantamos las manos. And when I asked that, we all raised our hands freely. Pero en el tiempo de Cristo, si alguien hace esa pregunta, nadie se atrevía a levantar la mano. And yet, during Jesus Christ's time, if anyone would dare ask that question, no one would actually raise their hands. Porque en el Antiguo Testamento realmente nadie se consideraba hijo de Dios. And this is because in the Old Testament, no one actually considered themselves children of God. Porque para que Dios pudiera tener hijos, Because, so that God would be able to have kids, primero su hijo mismo tenía que morir por nosotros. first his own child had to die for us. Porque Jesús fue una ofrenda para que pudieran venir los hijos. Because Jesus was an offering so that the children may come. De hecho, recuerde que los santos del Antiguo Testamento As a matter of fact, I remind you that the saints, the holy ones of the Old Testament, estaban en el seno de Abraham, they were placed in Abraham's bosom, esperando al Redentor, waiting for the Redeemer, a Jesucristo. Jesus Christ. Cuando Jesús muere y resucita, Él desocupa ese seno de Abraham. So when Christ Jesus dies and resurrects, he occupies Abraham's bosom, Donde estaban los santos del Antiguo Testamento. where all the holy ones, the saints of the Old Testament were. Pero cuando Jesús dice, yo soy hijo de Dios, And yet, when Jesus Christ says, I am the Son of God, muchos lo estaban persiguiendo. then many were persecuting him, Y recuerde que ahora somos hijos de Dios. reminding you that now we are children of Se nos ha God. dado ese poder de ser llamados hijos de We Dios have been given that mind to be called children of God. porque hemos creído en Él And this is because we have believed in y him. porque le hemos recibido. And also because we have received him. Una de las cosas o lo que más odia Satanás, One of the things that maybe what Satan hates the most a él le molesta que sirvamos a Dios, is that it really bothers him that we serve God. le molesta nuestra asignación, Our work, our assignment bothers him. le molesta que le sirvamos, That we serve him. really bothers pero him. hay algo que odia más, But then there is something that he feels more hatred for. es que somos hijos de Dios. And that is that we are indeed children of God. Lucifer es criatura de Dios, fue creado por Dios. Lucifer, he was a creation of God, created by God. Y hay que aclarar, porque hay gente que me ha preguntado, pero ¿y Dios creó a Satanás? Now we must clarify this because some people have actually asked me, did God create Satan? Dios creó a Lucifer, que era un arcángel. God created Lucifer, the archangel. Y el pecado, la envidia, And sin, his envy, porque él quería lo que Dios, ser como Dios. and this is because he wanted to, he desired to become like God. Y no solamente eso, él quería que en vez de que los ángeles adoraran a Dios, lo adoraran a él. And not only that, he wanted that for the angels, instead of worshiping God, that they may worship him. Entonces se convirtió en Satanás So then he became Satan, y fue arrojado del cielo. casted out from heaven afterwards. Entonces, nosotros tenemos una gran diferencia. So we have a great difference. Porque Satanás pecó y fue botado del cielo. And this is because Satan sinned and was casted out of heaven. Nosotros hemos pecado We have sinned
pero tenemos perdón y redención por medio de Cristo. Yet we have forgiveness and redemption through Christ Jesus. Otra cosa más Another thing que le da más rabia a Satanás es esa, which enrages Satan furthermore is that one. que nosotros tenemos perdón de pecados. Is that we have forgiveness of sin. Los ángeles son seres muy poderosos, The angels, they're very powerful beings. son hermosos, Beautiful, especiales. special. Yo por lo menos no he visto ninguno, At least I can testify that I have not seen pero them. creo que existen. And yet I do believe that they exist. Pero ellos no son hijos de Dios. Yet they are not children Jesús of no God. murió por los ángeles. Jesus Christ did not die for the angels. Jesús murió por nosotros. Jesus died for us. Y los ángeles, dice la Biblia, que están a favor o para ministrar a la iglesia. And what the Word of God says is that the angels are in favor of or to minister Al to the church of Christ. servicio de nosotros. They are in our service. Porque el Señor no mandará a los ángeles a predicar, sería más fácil. So why wouldn't the Lord send angels to preach? That would be a lot easier. No les da sueño, You wouldn't get sleepy. Oh, they don't get sleepy. They don't get slumbering. no les da COVID, They don't get sick. no les da, no se enferman, They don't get COVID. no les da hambre, They don't get hungry. no pagan renta, They don't pay rent. no tienen problemas They económicos. don't have financial problems. ¿Por qué los ángeles no predican? So why is it that the angels don't preach? Porque no son redimidos. It's because they have not been redeemed. No pueden predicar lo que no tienen. They cannot preach what they don't have. Por eso somos nosotros los que predicamos. This is why we are the ones to preach. Porque tenemos la redención en nosotros. Because in us we have redemption. Porque la sangre de Cristo está en nosotros, no en los ángeles. Because the blood of Christ Jesus flows within us. Por eso somos nosotros los que podemos predicar el This is Evangelio. why we're the ones that are able to preach the gospel of Christ. Ahora, nosotros tenemos una familia. Now then, we have a family. Nos llamamos entre nosotros hermanos. Within us, we call ourselves Porque brethren. tenemos un mismo Padre. This is because brethren, because we have one same Father. Satanás no tiene hermanos. Satan has no brethren. Mire lo que dice la Biblia en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Listen to John 1:12. But as many as received him, to them gave he the right to become children of God, even to them that believe on his name. Los que le recibimos, Those who receive him, los que creemos, those who believe. se nos da es el poder. For us, that power is Pero given. ahí nos dice el poder de ser apóstol. But the word doesn't say that it gives us the power to be Ni apostles, dice el poder de ser profeta. or the power to be a prophet, Ni dice el poder de ser pastor. or the power to be a pastor, Ni dice el poder de ser maestro. or the power to be a teacher. Habla de ser, el poder de ser hijo The de word Dios. speaks of the power of becoming a child of God, of being children of God. El título más importante So the most important title es ser hijo de Dios. is to be a child of God. Nosotros, desafortunadamente, no lo entendemos bien a veces. And unfortunately, at times we really don't understand this Y well. buscamos otro tipo de título. So that we seek a different type of title. Como por ejemplo, ahora muchos quieren ser el apóstol. Such as now, many want to be the apostle. Los títulos son una asignación, Titles are but assignments, es un ministerio, but ministries, una labor, but work, un llamado. but a call. Pero el título es lo menos importante, Yet the title is the least important. porque ¿de qué me sirve ponerme un título que yo no logro hacer? Because what's it worth for me to place a title on myself that I cannot, I cannot come to? Yo puedo, son tantas cosas que se pueden hacer Or that I ahora. cannot live up to. There's so many things that can be done now. Que yo puedo imprimir, mire, yo creo que hasta pagando una universidad le dan uno el título. I think that you go to college, you pay for a degree, and Y yo puedo sacar un título de doctor cirujano. La pregunta es, ¿quién se va a dejar operar de mí? And I can get the title of a surgeon doctor, but who's going to allow me
to operate over it. Usted que sabe que yo no soy ningún doctor ni cirujano, usted no va a venir y dice, opere. You know that I'm not a surgeon doctor, so you're not going to come up to me and say, oh, Pastor, operate over it. Pero muchas veces nosotros estamos mirando un título. Yet many a times we put our sight Y on lo the más title. importante no es ese título. I think the most important thing is not that Lo title. más importante es lo que ya Dios nos ha dado, que somos hijos de Dios. The most important thing is what God has already given us. He's given us a chance to be children of God. Eso es lo más grande, God is the greatest. eso es lo más The importante. most important. La religiosidad So religion nos ha dirigido has guided us a enfocarnos de otra manera. to place in a different focus. Mire, nos ha llevado mucho a mirar a las personas de la iglesia como miembros. Listen now. This has made us look or perceive people from church as members. Miembros de la congregación. Members of the congregation. Yo sé que esto puede chocar con nuestra mentalidad, And I know that this may clash with our own mentalities. pero al enemigo le conviene más que tú te veas como un miembro de una congregación que como un hijo de Dios. And yet the enemy would prefer for you to see yourself as a member of the congregation than as a child of God. Porque el miembro no tiene autoridad. This is because the member has no authority. El hijo de Dios sí tiene The autoridad. child of God has authority indeed. El miembro de una iglesia, una congregación, tiene que hacerse miembro. A member of a church or a congregation needs to become a member. Pero el hijo de Dios no se puede hacer hijo de Dios. Dios lo hace hijo. Now, a child of God or a person cannot become a child of God. God has made them children of God. Los miembros tienen muchos límites. Members have limitations. Los hijos de Dios, al que cree, todo es And posible. the children of God, for those who believe everything is possible, Lincoln, ven un momentito. Ven para acá arriba. O va, yo voy abajo. Lincoln es miembro del gabinete de Trump. so Lincoln belongs to President Trump's cabinet. Aunque usted no lo crea, You believe it or not? él es miembro. He's a member of the cabinet. Ariel, ven, está barbadito y todo, pero vamos a decir que ya se creció el muchacho. Ven. Entonces, pero él es el miembro del gabinete. And Lincoln is a member of the cabinet. Entonces, él va a entrar a la oficina oval. So Lincoln isn't going to the Oval Él es Office. miembro del gabinete. Reminding you, he is a member of the cabinet. Pero a la oficina oval, seguro que hay alguien en la puerta controlando la entrada. But at the Oval Office, most likely there is someone taking care of the door for the entrance. Y saben que él es miembro del gabinete. Guarding the door. And they know that he is a member of the cabinet. Pero si el presidente no autoriza, él no puede entrar. And yet, if the president doesn't authorize, he cannot go in. Puede ser miembro, He could be a member of the cabinet, pero si no está autorizado. but if he has no authority, Pero vamos a decir que el hijo de Trump, el más joven, ¿cómo es que? Biden. Es alto, pero aquí en el ejemplo es bajito. Donald Trump. No tiene barba, pero aquí en el ejemplo. Y no tiene pelo. Pero bueno, vamos a decir que él es el hijo de Trump. So let's say he's President Trump's son. Cuando él llega ahí, When he comes here, está el mismo security. the same security guard is at the door at the Oval Office. Pero él llega y dice, saluda y entra. But Barron only has to greet Porque and él es go. miembro del gabinete, pero él es hijo del Lincoln is a presidente. member of the cabinet, but he is a son of the president. Entonces nosotros, el enemigo quiere que seamos miembros. So the enemy wants us to be members. Pero Dios quiere que seas hijo. And yet God wants you to be a child. Porque el hijo tiene la capacidad de entrar a la presencia de Dios The son and the daughter have the ability to En enter cualquier into the momento. presence of God at any given moment. Cuando tenemos mentalidad de miembro, entonces es ahí donde ore usted por mí, pero Dios a usted sí lo escucha y a mí no. Whenever we have that member mentality, that's when we be like, oh, you pray for me. Porque God no me hears veo you. como hijo. God doesn't hear me. And that's because I don't see myself La as a child. pregunta es
Si usted es hijo y yo soy hijo, entonces a Dios como que a mí me oye y a The question is this: if you're a son or a daughter, and I'm a son, how is it that God listens to you and not to me? Y esa es la mentalidad porque a veces hemos creado una iglesia That's our mentality. You know, at times we have come to create a church donde los miembros where the members dependen del pastor. depend upon the pastor. Y al pastor le conviene que la gente dependa de él. And it's convenient for the pastor that the people depend upon him. Pero ese no es lo que Dios quiere. But that's not what God wants. Porque yo estoy aquí con una asignación, enseñarte la palabra, Because I'm here with a job, with an assignment to teach you the Word of God, ayudarte to help you, con la palabra, help you with the Word. pero entendiendo que yo no soy, yo soy hijo de Dios, pero tú también. Yet understanding that just as I am a child of God, so are Y you. entendiendo que mi oración Dios la oye, pero la tuya también. And understanding that God hears your prayer as well as mine. Entonces, por eso podemos ser miembros de una congregación. And there's a reason why. We can be members of the Pero yo le congregation. digo algo, hay gente que es miembro de la congregación y le pueden dar carnet y todo. But I tell you, that there's some places where people that are members of the congregation that get their membership ID and everything else. Pero cuando mueran no se van para el cielo. But when they die, they're not going to go to heaven. Porque usted puede ser miembro de una congregación y no hijo de Dios. Because you might be able to be a member of a congregation and still not be a child of God. Pero lo que sí tenemos que estar seguros de ser hijos de Dios. What we must be certain of is of being Porque children of si God. usted es hijo de Dios, es miembro de la congregación. And this is because if you are a child of God, you are indeed a member of the congregation. Pero lo que el enemigo quiere es que tú pierdas tu identidad And de yet, hijo. what the enemy desires is that you may lose your identity as a son or daughter. Y entonces te alejes de Dios. And then you may draw Porque away from God. te sientes indigno, Because you're going to feel te unworthy. sientes impuro, You're going to feel impure. te sientes lejos. You're going to feel far away. Y entonces ve al pastor y el pastor sí se acerca a Dios. Then you look at the pastor, you're like, oh, Pero the pastor draw near to yo God. puedo estar cerca o puedo estar lejos. I can be far or near. Porque una cosa es mi asignación One thing is my assignation, y my otra work. cosa es mi relación con Dios. And another thing is my fellowship, my relationship. Y hay with God. pastores que no oran. There are pastors who do not pray. Y hay pastores que solo predican There are pastors that only preach. y están congelados por dentro. But then they're completely frozen. It's Es true. la realidad. It is true. Hay gente que hace esto por el dinero, There are people who do this for the money porque lo ven como un negocio. because they see it as a business. Entonces, la Biblia que dice, ¿acaso la Biblia no dice que, ay, pero en tu nombre hice milagros? Doesn't the Bible say, oh yes, but in your name I made miracles? Y el Señor dice, apártate de mí porque no te conocí. And the Lord tells him, apart from me because I never knew you. ¿Por qué? Porque no eran hijos. Because they were not children of God. Entonces, si yo oro y Dios me usa, es para el beneficio de esa persona. So if I pray and God uses me, it's for that person's benefit. Pero al final lo que me salva es que yo sea hijo. And yet, what's going to save me at the end is that I am a child of Ya God. pueden sentarse el miembro y el Member otro. of the child. Gracias. Ahora, por eso, entiéndame que nuestra meta no puede ser miembro. So please understand me that our goal cannot be to be a member of a church. Usted es miembro de esta congregación, sí. Yes, indeed you are members of this Pero congregation. eso es una formalidad, vamos a decirlo así, That's but a formality, let's say so, para una administración. for a stewardship. Pero lo más importante es que usted sea hijo de Dios. And the most important thing still is that you are Porque a son esos or a son daughter of God. los beneficios del reino. Because those are the benefits of the kingdom. Ay, pastor, y entonces no somos miembros. Bueno, la Biblia se dice que somos miembros. Pastor, but are we members? Well, the Bible does say that we are members. Pero mire cómo lo dice la Biblia. Well, look at how the Bible says so. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia
de Dios. Ephesians 2:19. So then ye are no more strangers and sojourners, but ye are fellow citizens with the saints and of the household of God. Es muy diferente porque ahí habla de vernos ya como hijos. So the word speaks here of seeing us already as children, so very different. Porque nos dice que somos miembros de la familia de Dios. We are members of the family of God. Usted tiene que verse como hijo de Dios. You must see yourself as a child of God. Y usted y yo debemos de ver a las personas que están en la iglesia como hermanos en Cristo. And you and I must see other churchgoers and members Porque as brethren in Christ. es como Dios nos ve, como una familia. Because that is the way that God sees us, as a family. Y en una familia And you know, in a family, siempre va a haber unos que cometen, por ahí decimos que hay la oveja negra, there will always be those who will be wonders. Remember the black sheep? pero piensen lo que yo les digo. Well, ponder on what I say. Normalmente lo que es la oveja negra de la familia Normally, the black sheep of the family es el que más preocupa a los papás, is the one who worries the parents the es el most. que ellos más están pendientes para salvarlos, ayudarlos. Is the one that they're always trying to take care the most of to save. Y nosotros como familia debemos de tener ese corazón, And as a family, we should have that heart de ayudarnos, of wanting to help. de no juzgarnos, sino orar los unos por los otros, Of not as judging, but praying one for another. de amarnos y respetarnos. Of loving one another, respecting one Yo another. tengo 3 hijos y los 3 son muy diferentes, I have 3 children and they are all very different. son distintos, They're distinct. pero eso no significa que ame a uno más que a otro. Yeah, that doesn't mean that I love one more than the other. Pero sí a veces pasa And que yet, at times it does occur alguno de nuestros hijos se hace más cercano, that some of our children become closer. pero eso es por la relación que hay entre padres e hijos. That's because of the relationship between. Pero no significa que uno ame más a uno que a otro. That does not mean that one will love one more than the other. Hay, por ejemplo, puede haber un hijo que es más cercano a su mamá For example, there could be a child who's closer to the mother, y otro que es más cercano al papá, and another that might be closer to porque the father. hay más confianza o se hablan, etcétera. A veces las niñas son más pegadas del papá y los varones más de la Maybe mamá. because there's more trust, they talk more or whatsoever. Many a times, in general, that daughters are closer to fathers and sons are closer to mothers. Nuestros hijos son distintos. And yet, all our children will be different. Y en la congregación todos somos distintos. And within the congregation, we are all different. Pensamos diferente. We all think differently. Estamos pasando por cosas We distintas. are all going through different situations. A veces nos sentimos, cuando le está pasando a alguien algo o alguien testifica, nosotros nos sentimos identificados. At times, when something is occurring with one of the members or when a member testifies, we feel identified with them as well. Porque estamos pasando por algo parecido. And this is because we are going through something that may look alike. Ahora, recuerde esto. Now, eh, remember this. Cuando yo me enfermé del ojo hace un par de semanas atrás, A few weeks back, when I got sick from my eye, que iba prácticamente en el carro, practically I was in the car. lo primero que hice fue mandar un mensaje al grupo de los hombres de la iglesia The first thing that I did was to send a text message to the men's group at church para que oraran por mí. so that they would pray for me. O sea, que tenemos que comprender que la oración, que no es que el pastor tiene, yo no soy un mediador como usa la iglesia católica. We have to comprehend about prayer. You know, a pastor is not a mediator, as we say in the Catholic Church. El Señor nos ve a todos como hijos. The Lord sees all of us as children. Y mi oración es tan poderosa como tu oración. And my prayer is as powerful as your prayer. Si eso no fuera así, yo no hubiera escrito eso a ese grupo para que ore por mí. If it wasn't so, then I wouldn't have written to the men's group so that Yo hubiera dicho, yo oro por mí y él no necesita a nadie que ore. I would have said, you know, I pray for myself and I need no one else to pray for me.
¿Sabe qué es lo que es incorrecto? Cuando usted no ora y le dice a todo el mundo que ore por usted, pero usted no You know ora. what's really wrong though? Whenever you tell everyone else to pray for you, but you're not praying for yourself. Porque lo que hacemos es orar los unos por los Because what otros. we must do is pray one for the other. Pero cuando usted dice, no, ore usted porque a usted Dios lo oye y a mí no, usted ya usted está viendo por But mí. when you say, no, you pray because God listens to you, I shouldn't be praying. Y eso es lo que You don't see yourself as a child. quiero que entienda. And that's what I want you to Que understand. su oración, sí, Dios la quiere oír y la oye. That God does desire to listen to your prayer. He does listen to them. Es el enemigo que te va a hacer sentir que tu oración no llega. The enemy is the one who will make you feel that your prayer cannot reach. Porque lo que te quiere es que no seas hijo. Because what he wants is that you Oh. may not identify yourself as a child. Que siendo hijo te sientas que no. Or that, being a child, you won't feel like you Porque no estás disfrutando de lo de hijo de Dios. And this is because you're not enjoying of being a child of God. Cuando somos hijos, When we are children, dice que nos podemos acercar the confiadamente word says that we may draw near, trustingly, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebrews 4:16, let us therefore draw near with boldness unto the throne of grace, that we may receive mercy and may find grace to help us in time of need. De nuevo voy a coger a Lincoln un momentito. Once again, Mr. Sí. Lincoln, please. Venga, ayúdame, porque esto es todo. Y esto a veces pasa, At times this occurs. siempre pega. Entonces, Lincoln llega por primera vez a la iglesia So, Lincoln comes to church for the first time. y alguien se le sienta al lado. Someone sits next to him. O el pastor también puede ser. The pastor sits next to him. Le dice, mira, recibe a Cristo porque si no te vas a ir al And infierno. tells him right off the bat, listen, receive Christ because if not, you're going to hell. Y toma la decisión ahora porque te puedes morir mañana. And you got to take the decision right now because you can die tomorrow. Y yo lo presiono And then it begins to con pressure el infierno. with hell. Entonces, Lincoln, levántate. Lincoln, right? Entonces él viene y yo le digo que repita la So oración. he comes and I tell him to repeat the prayer. Y él repite la oración. And then he repeats the prayer. Pregunta, Question. ¿él está creyendo? Is he believing? Él está asustado. He might be afraid. Él no está creyendo. He's not believing. Él tiene miedo. He's afraid. Él está aterrorizado. Él está diciendo, me voy a ir para el infierno. He's horrified. He's saying, I'm going to go to hell. Siempre te dice. Y eso es lo que muchas personas ha pasado con ellos. And that's what has happened with many people. Están viniendo a la iglesia porque tienen miedo. They are coming to church because they are fearful. Que leen la Biblia porque no me voy a perder. They read the Bible because if not, they're going to perish. Pero en su mente y en su corazón no quieren estar en la iglesia And yet in their minds and in their hearts, they don't want to be in church. y leer la They Biblia. don't want to read the Bible. Porque lo que los hace hacerlo es el miedo. Because what's making them do these things, El being in church, terror. reading the Bible, is fear. Pero It's no es el fear. miedo a Jehová, Not fear unto ni the el miedo a Lord, Dios. or fear unto God. Es el miedo a que me va a quemar en la paila del infierno. It's the fear that I'm going to burn in Porque hell's fire. eso no es miedo a Dios, eso no es temor a Jehová. That's not fear unto Jehovah God. Temor a Jehová es un temor reverente, Fear unto the Lord is reverence de to God. respeto. Respect No unto que me van God. a quemar en la paila It's not con being aceite fearful caliente. of being burned in the hot oil pot. Entonces, ¿qué pasa con esto? So what happens? Que el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy, From the Old Testament all the way to now, los judíos cumplen la ley por miedo, the Jews, they comply with the law for fear. porque tienen miedo a las They consecuencias. are afraid of the consequences. Yo le voy a explicar. So I will explain something to you. Si alguien en Israel, en los tiempos bíblicos, If in Israel, during the biblical times, se hacía rebelde a su papá y a su mamá, someone would become rebellious to their father or mother, ¿qué le pasaba? what would happen to them? ¿Alguien sabe? Según la Does Biblia. anyone know according to the Bible? ¿Qué hacían con el hijo rebelde? What would they do with the rebellious son? ¿Alguien se acuerda? Anyone remembers? Sí. No, eso no es nada. That's not
Lo apedreaban. They were stoning them. Era apedreado hasta la muerte. They would be stoned unto death. Escuchen, y entonces donde lo apedreaban, ahí dejaban las piedritas para que la gente cuando pasara por ahí, y eso que fue, apedrearon a Juan por rebelde. Now listen now, they would actually, once the people were stoned, they would leave the stones on the floor there full of blood or whatever, so that whenever anyone else would pass by would ask, what happened here? Oh, they stoned Juan for being Usted rebellious. caminando por la calle y un cerro de piedritas aquí, otro So allá. imagine that as you walk on the road to go to your house, you see a pile of rocks here, another pile of rocks Y here. usted sabe que ahí mataron a el vecino suyo porque fue rebelde. And you know that in this pile, that means that they killed your neighbor for being rebellious. Entonces no eran rebeldes con sus papás, So they were not rebellious with their fathers. obedecían por miedo, Children would obey with fear, pero tampoco honraban a sus papás en el corazón. and yet they wouldn't honor their parents in their Porque hearts. yo te obedezco, papá, pero en mi corazón estoy súper, pero es que si no lo hago me van a apedrear. I'll obey you, Father. In my heart, I don't mean it, but if I don't do it, then they're going to stone me. Y hasta cierto punto hemos traído ese sistema a la iglesia. And you know, we brought that system up to the church up to a certain Porque point as well. muchas veces la gente está por miedo. Because many times people are in church for fear. Pero es que el nuevo pacto es distinto. And the thing is that the new covenant is different. A nosotros no nos debe mover el miedo al infierno, Fear of hell should not be moving us. sino precisamente la gracia, el amor de But Dios. what should move us is precisely so. La God's misericordia, grace, God's favor, God's la love, God's bondad de mercy, Dios. God's kindness. Es totalmente diferente el nuevo pacto. Completely different this new covenant. Por eso cuando empiezas a disfrutar de la presencia de Dios, This is why, Brigham, whenever we begin to enjoy God's presence, tú quieres venir a la iglesia. you want to come to church. Nadie te tiene que decir. No one has to tell you. Tú quieres leer la Biblia y conocer de Dios. You want to read the Bible. You want to get to know Pero God. yo no estoy aquí pensando que si no vengo me voy a ir al infierno. And yet, I'm not here thinking that if I don't come to church, I'm going to go to hell. Lo que menos pienso es en eso. That's the last of my thoughts. Lo que más pienso es en la maravilla de estar en la presencia de Dios. What I think most of is in the wonders of being in God's presence. Recuerde que en el Nuevo Testamento es distinto. Reminding you that in the New Yes. Testament is different. El nuevo pacto, The new covenant. porque hoy nosotros somos templo del Espíritu Santo. Reminding you that today we are a temple of the Holy Spirit of En el God. antiguo pacto nadie era templo del Espíritu. During the old covenant, no one was temple of the Holy Spirit. El primero que fue templo fue Jesús, The first one who was a temple was Jesus Christ. porque cuando lo bautizaron el Espíritu Santo vino Because when he was baptized, the Holy Spirit of God descended. y Dios dijo, este es mi hijo amado, That's what God said. This is my beloved en Son, quien tengo with complacencia. whom I'm well pleased. Y ese es el primer hijo reconocido en el nuevo pacto. That is the first acknowledged Son in the new covenant. Entonces, que la religión se concentra en el proceso, Religion puts focus on the process, en la aflicción, in affliction. desde el punto de vista condenatorio. From the condemning point of view. ¿Cómo así? So how so? Bueno, que si a alguien le pasa algo If something happens to me, que no está bien, I'm not well. la mentalidad de muchos es que habrá hecho bien. Many mentality would be, oh, what has Gene done? O sea, le estoy buscando a ver dónde está el pecado So now you're seeking for the sin porque le está pasando eso. because something is happening to me. Ahora, en el Antiguo Testamento, cuando Jesús aparece, So, in the Old Testament and also when Jesus appears, tenían la misma mentalidad. everyone had the same mentality. Ana lloraba porque no podía tener hijos. Anna, she wept because she couldn't have children. Pero acuérdense que Ana tenía eran dos mujeres que tenían el mismo esposo. But remember that there were two women who had the same husband. Y la otra esposa sí tenía hijos. And the other wife
indeed had children. Y cuando Ana iba por la calle, todos miraban a Ana y decían, ¿qué habrá hecho Ana que no, Dios no le da hijos? And when Anna walked on the streets, everyone would be looking at Anna and wonder, oh, why did Anna do that? God? Y los amigos de Job, And Job's friends, ¿qué habrá hecho Job? Arrepiéntete de Job. what has Job done? Job, repent. ¿Y quién dice al principio que no había un hombre tan obediente como Job? But the word says at the beginning that there was not a man that was not as obedient as Pero nuestra mentalidad es que si algo malo le pasa a alguien, ¿qué está haciendo? And yet our mentality is that when it does not go well with someone, we question, what is he doing? What is she doing? Cuando un ciego de nacimiento, When a blind from birth, y vinieron de Jesús, and he came to Jesus le about dijo, this, Jesús, ¿quién pecó? Jesus, who sinned, they asked. ¿El niño que nació ciego o el papá y la mamá? Was it the child who was born blind, or was it the father or mother? Esa ceguera de ese niño, alguien tuvo que haber pecado. Because that blindness of that child, someone must have sinned for that. ¿Y qué dijo Jesús? What did Jesus say? Esto es para la gloria de Dios. He said, this is for the glory of God. Porque la persona recuperó su vida. Because the person recovered their sight. Entonces, es verdad So it is true que nosotros podemos entrar en un desierto that we are able to enter into a desert, porque cometimos o tomamos malas or decisiones. we might enter into a desert because we have made wrong decisions. Pero ¿qué fue lo primero que Dios hizo con Jesús cuando lo reconoció como hijo? And yet, what was the first thing that God did with Jesus Christ when He acknowledged Him as His Son? Dice que el Espíritu lo llevó al The desierto. Word of God says that the Holy Spirit brought Him unto O the sea desert. que nosotros podemos entrar al desierto por rebeldes, So meaning that we may enter into the desert, pero for también rebelliousness, podemos estar en un desierto porque el Espíritu nos llevó al but desierto. also we may enter into a desert because the Holy Spirit brought us into the desert. Porque están los dos casos. Two cases. Ahora, los desiertos que entramos por desobediencia, Now the deserts that we enter into because of disobedience, ahí no vas a sentir la gloria de Dios. in those we're not going to feel God's glory. Y llegaste ahí por la desobediencia. You've made it there because of your disobedience. Y ese desierto lo que quiere causar es que obedezcas. And what that desert wants to cause in you is for you to obey. En ese desierto vas a ser redarguido por el Espíritu Santo. You will be rebuked by the Holy Spirit of God in that desert. Y cuando termina el desierto que tú y yo nos metemos, When does that desert that you and I put ourselves in end? cuando empezamos a obedecer. It ends when we begin to obey. Pero tenemos que tener en cuenta que hay desiertos Yet we must keep in mind that there are deserts que no estamos en desobediencia, in which we are not in disobedience, que el Espíritu nos mete. in which the Holy Spirit put us in. ¿Cómo Dios, siendo bueno, nos va a meter al desierto? How is it that while God is good, He's going to put us in a desert? Bueno, Jesús fue llevado al desierto ¿para qué? Well, then Jesus was taken to the desert, but for what? Escuchen esto, para ser tentado. Listen now, He was taken there to be tempted. Porque en esa tentación Él venció a Satanás. Because in that temptation, He overcame, He beat Satan. Dios no tienta a nadie, dice la Biblia. The Bible says that God does not tempt Pero el anyone. diablo es el tentador. The devil is the tempter. Y entonces, ¿para qué? Hay versos como dice que no vamos a ser tentados más allá de lo que podemos There soportar. are these verses that say that we shall not be tempted more than we can actually Porque withstand. Dios sabe que vamos a ser tentados. This is because God knows that we will be tempted. Pero resistir la tentación And yet, withstanding temptation, forma nuestro carácter cristiano. withstanding temptation develops our Christian character. Se forma la integridad cuando usted resiste la tentación. Integrity, holiness is built in the same concept. Entonces, You por eso es refuse que dice la Biblia que Jesús fue tentado en todo, The Bible says that Jesus was tempted in all, pero sin pecado. but without sin. O sea que ser tentado no es pecado. Meaning, being tempted is not sinning. Tentación, pecado es cuando caemos
en la tentación. Sin is when we fall into temptation. Entonces, en el desierto que el Espíritu nos lleva, So in this desert that the Holy Spirit guides us through, vamos a encontrar tentación. we will find temptation. Pero es ahí donde podemos vencer a Satanás. And yet it is there where we can actually beat or overcome Satan. Es ahí donde vamos a tener comunión íntima con Dios. It is there where we're going to have an intimate fellowship with God. Y en esos desiertos es donde más conocemos a Dios. And in these deserts is where we get to know God the most. En un desierto económico, In a financial desert, cuando hay poco when there is but little, o hay necesidad or there is need, y de pronto Dios te provee, and suddenly God provides, tú empiezas a ver a Dios como el proveedor. then you begin to see God as a provider. En un desierto de la salud, In the desert of health, donde tienes una enfermedad where you find yourself with an illness, y Dios te trae salud, and God brings te health, trae sanidad, God brings healing, como es salud. then you know God is the healer. Entonces, los desiertos tienen propósito. These deserts, they carry a ¿Qué purpose. tiene que ver esto? What does this have to Porque do with God? nosotros, los hijos de Dios, vamos a entrar al desierto. The thing is that we, the children of God, will indeed enter into deserts. Si somos desobedientes, vamos a entrar para que obedezcamos. Listen now. If we are disobedient, we're going to be placed in the desert so that we may Y obey. si somos obedientes, vamos a entrar porque Dios nos va a formar. And if we are obedient, we're going to enter into the desert so that God can Lo develop us. único que yo quiero es estar en el desierto porque Dios me llevó. The only thing is that I want to be in the desert because God has taken me there. Ahora, ahí se forma nuestro carácter. That's where our character is formed, developed. Y en el desierto nos forma el Señor para nuestra asignación. And also, the Lord will develop us for our own assignment or work in the desert. En el desierto se desarrolla la fe. In the desert, faith is developed. Yo siempre digo que la fe es para cuando no hay. I always say that faith is from when there is need of or there is lacking. There is lacking. Si usted tiene carro, usted no necesita fe con carro. If you have a car, then you don't need faith to move around in a Ya car. lo tiene ahí. You have the car, right? Pero cuando usted no tiene algo y le falta algo, es ahí donde usa la fe. But when you don't have something and you need something, that's when you use faith. Por eso hay momentos donde nos van a faltar cosas, pero es ahí donde entra la fe. This is why there will be moments in which we will feel the need or lack. Pero But cuando that's where estamos faith comes viviendo into play. en un desierto, Now, when we are living in the desert, pero es la voluntad de Dios o Dios nos entró ahí, and yet we were placed there by God, and it is God's will that we're in that desert, vamos a ver a Dios. we will see God. Yo nunca voy a olvidar esto, I will never forget this. porque David tenía como un par de años, Because my son David was but a few years ya old. tiene 25. He's 25 already. Y nosotros, por las situaciones económicas, And because of the financial situations, estábamos en una crisis financiera. we found ourselves in a crisis financially. Vino uno de estas personas que saben que te ayudan a hacer como un bollo, A financial planner came to help us. un plano financiero. A financial plan. Él vino trajeadito a la casa, Came suited up to the house, arregladito. all fixed up. Y entonces cuando nosotros empezamos a decirle lo que entraba y lo que salía, Now, when we began to tell him the income and then our expenses, él se asustó. he got scared. Porque él dice, ustedes, ¿cómo están tan contentos? He was like, how can you be so happy then? Él salió como Einstein, con el pelo así, se jalaba los pelos, la corbata toda torcida. He had the place so messed up. Y al final, él ya no, porque también era como para meternos en seguro, Basically, to place us up in an pero insurance. ¿cómo sería la situación que no nos ofreció seguro? Porque nosotros estábamos en rojo. But how would it be the situation if he didn't even offer us the insurance? We were on the red. Entonces, en esa crisis, So in that crisis, nos pasaba que diezmábamos a veces no. it would happen that at times Por la we crisis tithe, que tenía. and at times we wouldn't because of the crisis
direction that we wanted to go. Y la mayoría de las veces era no porque no alcanzaba. And most of the times it was a no because we didn't have enough. Y recuerdo que después de esa situación, mi esposa y yo nos paramos firmes y dijimos, bueno, oramos al Señor. And I remember that after that situation, my wife and I, we stood firm and we said, we pray unto the Lord. Porque ya nosotros creíamos y sabíamos de Dios. Because we already believed and we knew of Y God. tomamos una decisión. And then we made a decision. Y dijimos, bueno, vamos a poner el diezmo primero antes que ya total que esto está, que se hunde. And we said, well, you know what? The ship is sinking regardless. We're going to Aquí- raise the tide before anything, no matter what. La única manera es probar a Dios. The only way was to try God. Pero ¿por qué tomamos esa decisión? Porque nos estábamos And ahogando. I'll tell you, the reason why we took the decision was because we were drowning. Y eso tomamos la decisión esa semana. And that week we made the decision. Y me acuerdo como si fuera ayer, And I can recall this as if it was just yesterday. que cuando tomamos la decisión, That when we made the decision, David se enfermó. David got sick. Y era el diezmo o el doctor. It was either the tithe or the doctor. Imagínense cómo se puso la situación. So imagine the situation how it got. A él le daban una cosa que se llama grupo. He would get something called. Y era, entonces era así, pero es peligroso porque cuando es chiquito eso se cierra y puede morir. So this is difficult because what happens is like a strip club like that, and you get the latch close up and you can die. Y era, no teníamos seguro y era o el médico o el diezmo. Mire cómo estaba la So situación. it was either the doctor, the medical bill, or the tithe. So we got this. Y ya David había estado en el hospital por eso mismo, porque David had been to the hospital for the same reason. sabíamos lo peligroso que era. We already knew how dangerous this was. Y dije, cogimos a David And we took David y oramos. and we prayed. Y le dijimos, Señor, And we said, Lord, nosotros queremos honrar lo que dijimos we want to honor what we said. y primero dar el diezmo. I want to give the Ah, tithe okay. first before anything else, Lord. Pero nuestro hijo está enfermo. But our child is sick. Y oramos. And we prayed. Y el Señor lo sanó And the Lord ese healed día. him that day. Porque nos fuimos al doctor, pero Dios lo sanó. We didn't go to the doctor. Y empezamos. No fuimos al doctor porque Dios lo sanó. We did not go to the doctor because the Lord healed him. Pero eso fue esa primera semana. Now that was that first week. Segunda semana, Second week, no había mucha comida. not a lot of food in the house. Y recuerdo que Lili dice, solo hay arroz y frijol. And I remember that Lydia saying, there's only rice and beans. Y yo le dije, vamos a comer arroz y frijol, And I said to her, let's eat rice pero and beans then. vamos a hacer lo que dijimos. But let's do what we said. Y nunca me voy a olvidar, And I shall never forget. porque ese día That day, que Lili estaba haciendo arroz y frijol, porque no había más nada, that Pastor Lily was doing rice and beans because there was nothing else. alguien nos tocó la puerta Someone knocked on our door. y yo nunca había visto tanta carne junta. I had never seen so much meat together. Se llenó la nevera de carne, They filled our refrigerator with meat. pero ya los frijoles y el arroz estaban listos. The rice and the beans were done Entonces, already though. pero venía esa persona venía con la carne lista y con la otra cruda. And that person came O with sea, some meat done and the other meat raw. Ese día comimos más que nunca y teníamos la nevera That lista. day we ate more than ever before and we had our refrigerator filled. Esas semanas fueron difíciles, Those were difficult weeks. pero vimos la mano de Dios. And yet we saw the hand of God. Cuando tomamos la decisión, Whenever we make the nos decision, costó. it costs us. Pero a los 3 meses, And yet 3 months oigan, later, 3 meses listen now, 3 months. después de esto que 3 estoy months hablando, after this that I'm speaking, Dios me dio un trabajo que me duplicaron lo que yo ganaba. God gave me the job, duplicated my salary. Yo ganaba 9.26 I was making $9.26, y empecé en la otra compañía a 19. and in the other company I began at 19. Era duplicado That was multiplied con todos los beneficios. with all the benefits. Pero ¿cuándo pasó? But when did it happen? Cuando entramos a la obediencia. When we entered into obedience. ¿Por qué llegamos a la crisis? Why did we enter into the crisis? Porque dejamos de It obedecer. was because we stopped obeying. Pero cuando tomamos la decisión de obedecer, But whenever we make the
decision of obeying. Dios honra la obediencia. God honors obedience. Pero no lo hicimos por miedo, Again, we did not do this for lo fear. hicimos por convicción de fe. Because of a conviction of Porque usted no puede dar el diezmo porque tiene miedo. You cannot tithe just because you're afraid. Usted debe dar o hacer lo que vaya a hacer por fe. Listen now, you should do what you will do because of faith. Porque el miedo no tiene poder. Because fear has no power. El miedo es terror. Fear is terrifying. Mire, fe es declarar las cosas que no son como si It's to fuesen. declare things that were not as if they were. Y miedo es lo mismo. Declarar las cosas que no son como si To fuesen. declare the things that are not as if they were. Entonces, usted no haga aquí nada por miedo. Breathe in. Don't do anything by fear. Usted haga lo que vaya a hacer. Whatever you shall do, Hágalo por fe con do convicción. it by faith with conviction. Porque Dios honra la fe, Because God honors faith, no el miedo. not fear. Hello. Se me fue, no se me cayó. Bueno, voy a terminar We're coming into an end. concluyendo con esto. No fuiste creado solo para ser un miembro más, Now we conclude with this. You was not created just to be another member, ni un número más dentro de la iglesia. nor just another number within the church. Fuiste adoptado, You was adopted, sellado, sealed, redimido redeemed, y empoderado and empowered. para vivir como hijo de Dios. All so that you may live as children of God. No eres para vivir como esclavo. We're not here to live as slaves. Cuando en el cielo está tu nombre, When your name is written down in heaven, tu identidad es de hijo. your identity is of a child level. El infierno no le tiene miedo a un título, Hell does not fear a title, pero sí a tu identidad. but yes to your identity. Mientras tú no entiendas que eres hijo, el enemigo te va a tener que llevar al miedo. While you don't understand that you're a child, the enemy will bring you into fear. Hoy no se trata de lo que hacemos para Dios, Today is not about what we do for God. se trata de quién eres para Dios. It's about who you are for God. Mis hijos no son hijos por lo que ellos hacen, My children are not children because of what they've done. son mis hijos. They are my children. Porque no es por lo que ellos hacen que se vuelven mis They hijos. did not become my children because of what they do. Por eso es que la salvación es por gracia. This is the reason why salvation Pero is esa by grace. posición que nos da la gracia de ser hijos Now that position that grants us the grace to be tiene children of mucho poder. has a lot of power. La puerta está abierta. The door, the gate is open. Acércate al Dios. Draw near to the throne. Como hijo puedes entrar. As a child, you may En enter cualquier momento y a cualquier at hora. any given moment and at any given time. Recuerda esto y con esto termino. Remember this as we finish. Lo más importante es eso. That is the most important. Los títulos no son importantes. Titles are not important. Lo más importante es ser hijo de Dios. The most important thing is to be a child of God. Porque el ser hijo Because significa being a child of que God nuestro Padre nos ha dado acceso a su presencia. means that our Father has given us access to His holy presence. Señor, te damos gracias Lord, we give you thanks. en este día, We give you thanks this very day, Lord. porque el título más grande que podemos tener Because the greatest title that we may y el have, más importante and the most important y one, poderoso and powerful, es ser hijo de Dios. is to be a child of God. Y aquí, Señor, Here we are, Lord. todos nosotros somos tus hijos. We are all your children. Ayúdanos a entender el poder que tiene nuestra oración. Help us to understand the power in our prayer. Ayúdanos a entender que no hay unos hijos más aceptados que otros. Help us to understand that no children are more accepted than others. No son nuestras acciones Those are not our actions. las que nos han hecho hijos. The ones that have made us Es tu children. sangre It is your blood, y es nuestra fe. and it is our faith. Es haberte recibido It is to have and receive lo que nos da potestad de ser hijos. that what gives us the power of being children. Y Señor, ayúdanos And Lord, help us a entender to understand en qué desierto estamos. in
what desert we are Si en currently el que me metí yo whether the desert that I got myself o en el into, que me metiste tú. or the desert that you got me Y into. cualquiera que sea que esté pasando, Whichever one that I may be going through, ayúdame a entender, Lord, help me to understand, a conocer to know lo que tú quieres que yo conozca what you want me to know, y salir de ese desierto and exit that desert en victoria. in victory. Te damos gracias We give you thanks. en el nombre de Jesús. In the mighty name of Christ Jesus. Amén.